La tercera revuelta judía fue el último acto desafiante de los judíos contra el poderoso Imperio Romano. Aunque algunos la consideran como un evento menor en la historia romana, tuvo un gran impacto en la historia judía. Estos eventos alteraron la composición demográfica de la región, eliminando a Judea del mapa y creando una nueva región que se llamó Palestina. La revuelta judía, liderada por Bar Kokhba, fue desencadenada por la creciente insatisfacción de los judíos bajo el dominio romano en Judea desde el inicio del gobierno del emperador Adriano. La situación socioeconómica de los agricultores judíos se estaba deteriorando y los esfuerzos del gobierno romano para erradicar la cultura judía aumentaron las tensiones. Estas tensiones aumentaron cuando en el año 131 el emperador Adriano decidió construir la colonia romana Aelia Capitolina sobre Jerusalén, lo que se convirtió en la posible causa inmediata de la revuelta. La prohibición de la circuncisión y la construcción de un templo dedicado a Júpiter en las ruinas del Templo de Jerusalén también contribuyeron significativamente a aumentar la insatisfacción de los judíos. Sin embargo, a diferencia de las revueltas anteriores, los judíos decidieron prepararse estratégicamente para esta revuelta y dieron algo de tiempo a Adriano para deshacer lo que había hecho en las ruinas del templo en Jerusalén. Algunos líderes judíos moderados, como el rabino Akiva ben Yosef, inicialmente contuvieron la revuelta, pero la negativa de Adriano a satisfacer las demandas judías de eliminar el templo de Júpiter, incluso después de un posible intento de negociación, llevó a muchos judíos a alinearse con la facción radical, los rebeldes. Durante este período de preparación, los rebeldes construyeron túneles, pozos y escondites en toda Judea, además de fortificar posiciones estratégicas y almacenar armamento para iniciar la guerra contra las fuerzas romanas. A la cabeza de estos rebeldes estaba Simón Bar Kokhba, que se presentaba como un líder mesiánico enviado para acabar con la opresión romana sobre el pueblo judío. Su origen y educación son inciertos, pero su habilidad en estrategia militar sugiere que quizás formaba parte de la alta clase judía. El rabino Akiva, que también era líder del Sanedrín, comenzó a brindar un apoyo total a Bar Kokhba para liderar la revuelta contra el Imperio Romano. Además, Akiva cambió su nombre, que antes era Bar Kiva, por Bar Kokhba, que significa hijo de una estrella, lo que influenció al pueblo judío a confiar en su liderazgo, y creían que él podría ser su Mesías. Además, Eleazar el sacerdote aparece en las monedas acuñadas por los rebeldes, lo que indica su importancia en el liderazgo. Su posición como sumo sacerdote y su participación en la acuñación de monedas sugieren un posible papel en la autoridad civil y religiosa de la revuelta. La revuelta judía liderada por Barba fue un desafío sin precedentes para el poder del Imperio Romano. Los judíos, con un liderazgo competente y una intensa preparación, demostraron ser adversarios formidables contra las legiones romanas. Las fuerzas rebeldes, aunque en número difícil de precisar, sumaban decenas de miles y utilizaban una variedad de equipos inicialmente obtenidos de los ejércitos romanos derrotados. Bar Kokhba eligió una estrategia de guerrilla sorprendiendo y expulsando a las guarniciones romanas. Inicialmente basado en Bétar, planeaba una resistencia prolongada para atraer a más combatientes y evitaba los enfrentamientos directos a gran escala. El conocimiento del terreno y el uso de túneles permitieron emboscadas eficaces y minaron la voluntad de lucha de las legiones romanas. La estrategia inicial de los judíos involucraba ataques sorpresa a las guarniciones romanas, explotando la habilidad de los legionarios mientras marchaban. La táctica también incluía emboscadas y ataques sorpresa en la ciudad. La noticia inicial de estos ataques fue subestimada por el gobernador romano Tinio Rufo, quien consideró los eventos como disturbios aislados. Sin embargo, la revuelta creció, creando un territorio rebelde y formando un estado independiente.
como evidencian las monedas acuñadas que celebran la redención de Israel. A medida que la población judía se unía a la causa, las legiones romanas, incluidas la Sexta Legión Ferrata y la Décima Fretensis, fueron movilizadas para contener esta amenaza. El éxito inicial de esta revuelta judía resultó en la formación de un estado rebelde en Judea. Tinio Rufo, el gobernador romano, percibió la ideología nacional religiosa detrás de la revuelta cuando Simón Bar Cba fue proclamado Mesías por el rabino Akiva. Esto llevó a la prohibición de las enseñanzas públicas de la Torá y a la ejecución de Akiva. Aunque la veracidad de esta historia es incierta, la rebelión abarcó amplias áreas de Judea, incluyendo las colinas de Judea, el desierto de Judea y partes del desierto de Negev. Rufo estaba enfrentando una parte significativa de su provincia en manos de los rebeldes, y por ello decidió solicitar ayuda al emperador Adriano. El emperador envió destacamentos y legiones cercanas para reprimir la rebelión. La Tercera Legión Gálica, la Segunda Trajana y la Tercera Sirena fueron enviadas desde Siria y Egipto. Sin embargo, cuando estos refuerzos llegaron, ya era otoño, y así se cerró la temporada militar. Los rebeldes estaban aliviados porque tuvieron tiempo para prepararse para el próximo contraataque romano. Reunieron suministros, fortificaron sus posiciones y reforzaron sus escondites subterráneos. Esta tregua en la revuelta posiblemente se utilizó para fortalecer el gobierno rebelde y atrajo más apoyo voluntario e inmigrantes. Bar Cba, que ahora se autoproclamaba Mesías, enfrentó la presión romana en la primavera del año 133 y resistió constantes ataques. Aunque no hay informes de grandes batallas, los rebeldes repelieron a las fuerzas romanas y su estado persistió hasta el año 134. El éxito continuado influyó en la confianza en la estabilidad del estado rebelde, reflejada en la actividad económica y en los asuntos legales locales. Más judíos y personas de otras naciones se unieron a la causa, algunos por convicción y otros en busca de ganancia personal. Para Bar Cba, aquellos que no apoyaban su rebelión eran vistos como una amenaza. Después de la destrucción del Segundo Templo, los líderes judíos pueden haber utilizado la revuelta como pretexto para lidiar con los cristianos. El estado rebelde de Judea sobrevivió a la temporada militar de 133, pero en el invierno los conflictos se intensificaron. Adriano envió refuerzos significativos, incluidos destacamentos de la 10ª Legión Gemina y la 12ª Fulminata bajo el mando de Julio Severo. Otras legiones como la 5ª Macedónica y la 11ª Claudia también participaron en la represión. El ejército romano, con alrededor de 60.000 hombres, reflejaba la seriedad del refuerzo para contener la revuelta de Barc, destacando el desafío enfrentado por los rebeldes. Mientras tanto, el ejército rebelde contaba con un amplio sistema de defensa y una considerable fuerza de combate estimada entre 100 y 200.000. Las operaciones militares se reanudaron en 134, con Julio Severo asumiendo el mando romano. Las tácticas romanas evolucionaron, centrándose en ataques a grupos más pequeños, aislando a los rebeldes y cortando sus líneas de suministro, lo que gradualmente desmanteló la fuerza rebelde. Los romanos llevaron a cabo una represión brutal durante la revuelta, ejecutando a muchos rebeldes durante el año 134. Las legiones romanas intensificaron su represión y aumentaron su control sobre el estado de Judea. El cuartel general rebelde fue transferido a la fortaleza de Betar, indicando presión sobre el liderazgo de Bar Cba. Aunque había signos de deterioro en la cohesión y disciplina de los rebeldes, la vida continuó normal para los civiles en Judea. En el año 135, los romanos renovaron su ofensiva, destruyendo Geroio y avanzando hacia las colinas de Judea. Los romanos sitiaron la fortaleza de Betar, donde se reunieron muchos refugiados, incluidos soldados y civiles. El asedio duró hasta el verano de 135, cuando los romanos atacaron, bombardeando la ciudad y minando sus defensas.
Bar Kokhba le dirigió la resistencia, pero la exhaustión y la superioridad militar romana resultaron en la caída de Betar en agosto de ese año. Los romanos masacraron indiscriminadamente, quitando la vida de civiles y combatientes, incluido el propio Bar Kokhba, marcando el fin de la revuelta. Esta tercera revuelta judía fue un evento muy importante en la historia. Aunque duró solo 4 años y aparentemente no causó grandes cambios en el Imperio Romano. Sin embargo, al observarlo más de cerca, se pueden ver sus grandes consecuencias. La revuelta marcó, por ejemplo, el fin de la esperanza de reconstruir el templo judaico, lo que llevó a la transición al judaísmo rabínico. Después de su victoria, Adriano también decidió llamar a toda esa región, antes conocida como provincia de Judea, Siria-Palestina. Al hacerlo, probablemente revivió el antiguo nombre de la región, que era Filia, que significaba tierra de los filisteos, y decidió unir Siria con Judea con el objetivo de disminuir la conexión de los judíos en esa área. Después de la derrota, la mayoría de los judíos se dispersaron por el mundo y el judaísmo se volvió más descentralizado. El intento de hacer de Judea un lugar libre del dominio romano fracasó y, finalmente, la mayoría de los judíos aceptaron su destino de ser parte del Imperio Romano. La caída de Betar marcó un punto de inflexión en la historia judía. Con el fin de la revuelta, se desató una tormenta de cambios que resonarían a través de los siglos. Los judíos, dispersos y desposeídos, se encontraron frente a un dilema existencial. ¿Qué significaba ser judío en un mundo dominado por Roma? ¿Cómo podrían preservar su identidad, su fe y su cultura en medio de la opresión? Adriano, el astuto emperador romano, comprendió la importancia de sofocar cualquier atisbo de resistencia. No se conformaba con vencer en el campo de batalla. Quería erradicar la llama de la rebelión de una vez por todas. Decidió que, para controlar a los judíos, era necesario borrar incluso la memoria de su antigua patria. Cambió el nombre de la provincia de Judea a Siria-Palestina, una maniobra destinada a borrar los lazos históricos de los judíos con su tierra ancestral. Sin embargo, la chispa de la resistencia nunca se apagó por completo. A lo largo de los siglos, los judíos conservaron su identidad y su esperanza, llevando consigo el recuerdo de Betar como un símbolo de lucha y supervivencia. La revuelta, aunque aplastada por la fuerza bruta romana, inspiró un espíritu de resistencia que perduraría a través de los siglos. Los judíos nunca olvidaron su tierra ni renunciaron a su sueño de libertad. Así, la historia de la tercera revuelta judía no termina con la caída de Betar, sino que marca el comienzo de una nueva era de lucha y perseverancia. Una era en la que los judíos continuarían desafiando las adversidades, aferrándose a la esperanza de un día regresar a su amada tierra y reconstruir lo que una vez fue destruido. Tras la caída de Betar, el eco de la batalla resonó por toda Judea. Los sobrevivientes, envueltos en el polvo y la desesperación, se encontraron frente a una realidad sombría. El sueño de la libertad se desvanecía ante la aplastante fuerza de Roma, pero la historia de la resistencia no terminó con la rendición de Betar. Como un fuego subterráneo, la llama de la esperanza seguía ardiendo en los corazones de los judíos dispersos por el mundo conocido. A medida que las décadas y los siglos pasaban, su historia se convertía en un mito, una epopeya de coraje y tenacidad. Los judíos nunca olvidaron su tierra. En las sinagogas de la diáspora, en las calles polvorientas de las ciudades lejanas, se contaban historias de valientes guerreros y líderes que desafiaron al poderoso Imperio Romano. Cada generación, con sus propias luchas y desafíos, encontraba inspiración en los héroes del pasado. Mientras tanto, en Judea rebautizada como Siria-Palestina, los romanos consolidaban su control con mano de hierro. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, nunca pudieron borrar por completo la memoria de Betar. Las ruinas de la fortaleza se convirtieron en un recordatorio silencioso de la resistencia judía,
un monumento a la determinación frente a la adversidad. Con el tiempo, los judíos encontraron formas de preservar su identidad y su fe. Las sinagogas se convirtieron en centros de comunidad y aprendizaje, donde se transmitían las tradiciones de generación en generación. Aunque dispersos por el mundo, seguían siendo un pueblo unido por su historia y su esperanza de un día regresar a su tierra. La tercera revuelta judía había llegado a su fin, pero su legado perduraría para siempre, en los corazones y las mentes de los judíos de todo el mundo. Betar se convirtió en un símbolo de resistencia, una prueba de que, incluso frente a la adversidad más insuperable, la esperanza nunca muere. Y así, la historia de la lucha judía continúa. Una historia de coraje, perseverancia y la eterna búsqueda de la libertad. La caída de Betar fue un golpe devastador para los judíos, pero su espíritu indomable no se desvaneció junto con las ruinas de la fortaleza. En lugar de rendirse ante la opresión romana, los judíos encontraron nuevas formas de resistir y preservar su identidad. A lo largo de los siglos, la historia de Betar se convirtió en un mito, una epopeya de valentía y esperanza, transmitida de generación en generación. En los hogares judíos de la diáspora, las historias de los héroes de la revuelta se contaban con reverencia, inspirando a los jóvenes a mantener viva la llama de la resistencia. Mientras tanto, en Judea, rebautizada como Siria-Palestina, los romanos intentaban aplastar cualquier vestigio de rebelión. Pero la memoria de Betar persistía, como una llama que se niega a ser extinguida. Las ruinas de la fortaleza se erigieron como un monumento silencioso a la resistencia judía, recordando a todos aquellos que pasaban que el espíritu de lucha nunca muere. A medida que pasaban los años, los judíos encontraron formas creativas de preservar su identidad. A través de la educación y el estudio de la Torá, mantenían vivas las tradiciones de sus antepasados. Las sinagogas se convirtieron en centros de comunidad y aprendizaje, donde se transmitían las historias de la revuelta junto con las enseñanzas sagradas. Aunque dispersos por todo el mundo, los judíos seguían unidos por el recuerdo de Betar y la esperanza de un día regresar a su tierra. La tercera revuelta judía había llegado a su fin, pero su legado perduraba en el corazón de cada judío, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la resistencia pueden prevalecer. Así, la historia de Betar se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que luchaban por la libertad y la justicia en todo el mundo. Y mientras la memoria de la revuelta se desvanecía en el pasado, su espíritu vivía en cada corazón que anhelaba un mundo más justo y humano. Al reflexionar sobre la poderosa historia de Betar y la tercera revuelta judía, nos encontramos con un legado de valentía, resistencia y esperanza que trasciende el tiempo. Aprendemos que incluso en los momentos más oscuros de la historia, la luz de la determinación puede brillar con fuerza. Espero que esta historia haya inspirado y enseñado algo nuevo a cada uno de ustedes. ¿Qué lecciones sacaron de la historia de hoy? ¿Cómo les ha impactado conocer la valentía de aquellos que lucharon por la libertad y la identidad judía? No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir este video con sus amigos y familiares, darle like y suscribirse al canal para más contenido inspirador y educativo. Juntos, podemos aprender del pasado y construir un futuro más luminoso y lleno de esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia.